Pues no sé si vas a ir al desfile del sábado. No. ¿No? Yo no soy de la bandera del arco iris. Es que andan circulando las invitaciones y dije, bueno, pues si va Rodolfo, voy con Ya él. está su carnet ya trae el arco iris ahí. No, el arcoíris lo traigo en el corazón, traigo en la mente. Les dan miedo a esos temas, ¿verdad? Sí. Les hace así, dicen en mi pueblo. Pero pues hay que hablarlos con calma. Claro, pues, es tantos amigos que tienes que ni cuentas te das. Bueno, a ver, presenta, porque yo no traigo los currículums y tú los traes ahí anotados. Bueno, no los traigo, pero pues, los conozco. Nos acompaña la doctora Lourdes Rosas, ya ha estado con nosotros. Es investigadora de la universidad, doctora por el Colegio de México. Sí. Y nos acompaña también el maestro Joel Paredes, que ahora está en una actividad totalmente distinta, yo no la conocía. El maestro fue consejero electoral. Sí, en muchos años, Ah, de ahí te me has conocido. muchos años, Claro, 10 años, sí. 4 como suplente y Sí. 10 como Cuando- Y ahora estás trabajando en un Cuando tema de estuvo migrantes y jornaleros de trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Sí, señor. Sí, es una actividad que mantenía antes de ser consejero electoral. ¿Ah, sí? Tú recordarás que es por normativa, quien es consejero electoral debe abandonar Ujú. cualquier otro cargo, empleo y remuneración. Ujú. Entonces, obligadamente el encargo del instituto me llevó A separarte de esa a actividad. dejar la actividad. Sí, Oye, nada más por duda, ¿estabas en la época en la que estuvo Necochea? No, Jesús, posterior, nosotros Posterior. fuimos de la presidencia del instituto, la tuvo el buen amigo, el gran amigo de Rodolfo, Jorge Sánchez. Ah, Pero Jorgito. es Jorge, presidente gran del amigo mío. instituto. Jorgito, sí. Hoy entiendo que ubicado en el Tribunal Electoral Federal Sí, del Poder sí. Judicial. Sí, compitió para magistrado. Compitió, sí. Magistrado. Yo De la digo, sala superior, no llegó. ¿No llegó? No llegó. hizo muy buen papel. No estaba en el acordeón. Pues no estaba en el acordeón, pues no. Solamente ganaron los del acordeón. Claro. O sea, como en el tango, ¿no? ¿Cómo Sí, se el como en tango. el tango? Pues un tango sin acordeón. El tango, o sea, necesitas el acordeón. Con bandoneón. hombre. Ese era Pues sí, bandoneón. ese es bandoneón. Ese es Bueno, pero pues él tampoco sabe. O sea, el bandoneón es como el acordeón, pero es más chiquito y se usa en el tango, ¿no? Pues sí. Hace poquito tuve oportunidad de saludar a Jorge. Qué bien. Mantengo Oye, buena amistad con Pero, Con a los ver, consejeros, que consejeros, fueron sí, compañeros. sí, ustedes hicieron un documental que dura 15 minutos, ¿no? O algo así. Ah, pero ese es en el tema migratorio, Ah, pero no es el tema de hoy. pero no es exactamente el tema de A mí me hoy. mandaron otra información. Es que fui a la mañanera de hace 2 semanas y a la última no fui. Wow. Bueno, Ujú. Pues no me enteré. pero es el tema migratorio también el que nos trae hoy aquí con ustedes, ¿no? Si están planteando una iniciativa, a ver si estoy bien, para que los mexicanos radicados en Estados Unidos puedan recibir la pensión del bienestar. La Sí, pensión sí. de adultos mayores, ¿verdad? la Estoy- pensión del bienestar para adultos mayores que el gobierno mexicano otorga. Pero si no alcanza ya para los de aquí, va a alcanzar para los de allá. Pues la cuestión financiera sin duda es un problema, pero pues está en ley. El gobierno anterior, el presidente del gobierno López Obrador, incluso lo llevó a la Constitución sí. como Ujú. un derecho constitucional innegable. Ujú. Nosotros consideramos que es viable, incluso en términos Pero, financieros. o sea, ¿y ese dinero se les depositaría en sus cuentas en Estados Unidos? Pues la cuestión operativa, la logística de cómo sería hoy con los implementos electrónicos, las Sí, transferencias, pero si les quieren cobrar los impuestos por sacar dinero, les van a cobrar por por meter. recibir. Sí, habría que ver cuál es la reacción del gobierno estadounidense, que siento que no le afecte nada. Nosotros estamos convencidos que a mayor capacidad económica de los mexicanos allá, pues la economía estadounidense ¿De por sí cuántos ya muy mexicanos beneficiada. estamos hablando? Porque esta pensión no sería universal, sería solamente para los de 65 Sí, años claro, y sí. más. Sí, ¿Sería para hombres y mujeres? sí. El derecho, el programa no distingue entre ellos. En términos redondos, habrá 40 millones de ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos. ¿Mayores de 60? No, señor, no. Ah. En general, la En general. población, Ok. la población de ciudadanos de origen mexicano allá es poco menos de 40 millones. Gran parte de ellos, alrededor de 29 millones, son ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos, A esos no les por alcanza. nacimiento. Sin embargo, conservan la nacionalidad mexicana. ¿O no? Pero ya tienen la nacionalidad Sí, claro, estadounidense. Sí, Pues ya en teoría no les debería tocar. pero bueno,
Son mexicanos. Son mexicanos, como dice la Constitución, derecho. porque son hijos de padres mexicanos. Exactamente. Pero bueno. Pero solamente para los que viven en los Estados Unidos o también los que viven en España o en Alemania o en La prioridad Brasil, nuestra en hoy, Perú. fíjate, Jesús, el 97% de los mexicanos que viven fuera de México radican en Estados Unidos. Sí hay presencia de mexicanos en otros países, señaladamente en España es importante, en Canadá es importante y en Latinoamérica. Pero el 97%, casi la totalidad, ¿no? Sí. Son 12 millones de ciudadanos nacidos en México que viven en Estados Unidos, más los casi 29 que están en... ¿Que nacieron allá? Que nacieron allá, pero de padres y abuelos. Esta posibilidad, dices que la dejó el presidente López Obrador, y me imagino que Claudia Sheinbaum, que casi le hace caso a todo lo que le dijeron, la va a continuar, pues, ¿o no? Es una normatividad constitucional. Entonces tiene que ser. Obligadamente. Tiene que ser, pero todavía no está en vías. Sí, el gobierno actual, que inició funciones apenas en octubre del año pasado, 6 meses ya. tenía un presupuesto ya definido, ¿no? Sí. La particularidad de este primer año del gobierno de la presidenta Sheinbaum es que el diseño del paquete presupuestal lo ejecutó el gobierno anterior. Eso de alguna manera limitó que el gobierno de la doctora Sheinbaum pudiera tener incidencia en la inclusión. Pero eso quiere decir que está aprobado. Le hicieron en algún momento un planteamiento directo a la presidenta, ¿no? Presidenta, quisiéramos que la pensión, y lo dijo claramente, y yo creo que muy favorablemente. Me parece perfecto, nada más es una cuestión de recursos. Déjeme checarlo. Entonces sí es el problema económico. El planteamiento de ella fue, no sabemos cuánto cuesta, la estrechez financiera pues es notable, ¿no? En su propuesta la idea sería que esta pensión fuera también universal, o ahí sí, o en Estados Unidos sí se hiciera un perfil socioeconómico de la gente que lo recibiría. Sin duda, porque en México hoy es universal. Tienes más de 65. Con eso es suficiente. No hay más. O sea, independientemente de si tienes muchos recursos o no. A mí me dan 2. Pues es privilegiado. Soy amigo de... le dan por Jesús y por Manuel. Pero, Joel, ustedes, la red que representas en México es la red de jornaleras y jornaleros en Estados Unidos. La red nacional, sí. Ellos es una organización muy solvente, muy sólida, tiene presencia en 20 estados de la Unión Americana. 76, es una red que organiza casi 80 organizaciones. Casi 80 organizaciones de jornaleros en Estados Unidos representa esta red. ¿Estos jornaleros son del campo? No, señor. El concepto de jornalero también es confuso. Urbanas. Sí. ¿Sabe a quién atiende Andy Lonce? Es el nombre en inglés de la red. A los day laborers, a los trabajadores por día, los compatriotas, muchos de ellos mexicanos, la gran mayoría mexicanos, que están en la calle, en alguna tienda, esperando ser contratados para un trabajo eventual. Una mudanza, una reparación, un jardín, un techo. Y entonces el empleador acude, ¿en cocina también? Cocina, sí. Actividades diversas. El empleador acude con ellos, los contrata, te voy a pagar tanto, y los lleva, los traslada. Y esos son los jornaleros allá. O sea, no es el concepto tradicional de gente del campo. Eso es lo que yo pensaba. En México tiene esa connotación. Eso por jornada. Lo inventó el que era en aquella época senador y luego fue vicepresidente y luego fue presidente, Johnson, en Texas. Se referirá al programa Bracero, en el 65. Al jornalero bracero que pasaba para los campos, el campesino, y hacía ganar al partido. Sí. Fue uno de los métodos de de convocar a la gente sin acordeón ni bandoneón a votar por el partido de Kennedy. Y es el único ejemplo. Es lo que aportó Johnson a la campaña. De un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos. Exactamente, con Texas. Con una visión política, con un perfectamente blindado. Visión política y una visión electoral, por lo que estoy entendiendo. Por supuesto. No, que yo creo que sigue funcionando, ¿no? Debería funcionar. México está carente de una cuestión así. No funciona, ¿no? Solamente tuvimos ese gran periodo de 22 años, ¿verdad? Del 42, 43 al 65 del siglo pasado. No hemos vuelto a tener otra política migratoria similar, pero importante. Quizás no como política migratoria, pero digamos la asociación natural de estos mexicanos calificados ahora como jornaleros
no constituye un voto, no constituye una fuerza electoral. No Pues están de hecho, organizados digamos, el voto como de un los mexicanos sindicato, como una, es la ¿no? primera ya minoría en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas agrupaciones de mexicanos allá que pueden optar por votar. Son ciudadanos americanos Como con clubes derecho a voto. electorales, ¿no? Sí, Como se usaba en Inglaterra en hay el siglo XVIII. muchas asociaciones. Sin embargo, la participación política de los mexicanos allá Es muy bajo. es muy baja. No, Y está no hay fragmentada, mucho no todos están con los demócratas, están con los republicanos. Según el estado donde les Ujú, convenga. ujú. Bueno, ya ves lo que le pasó al senador ¿cómo se llama? El que arrestaron. Exacto. en California, sí, claro. Sí, ¿Cómo claro. se llama? El senador Sí. Al que se atrevió a Bonilla. preguntar Sí, cómo ese, estaba ese. Que fue a funcionando impugnar a la California. secretaria de Claro. Seguridad, ¿no? Dios Pues mío. solo por favor. Ajá, Sí, 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 claro. sí. No, la situación que viven allá los mexicanos nunca ha sido cómoda, nunca ha sido reconocida, pero nosotros consideramos que hoy es especialmente apremiante. Es evidente el cambio de paradigma en la política exterior estadounidense. Mucho más drástica hoy, mucho más insidiosa, mucho más restrictiva, y eso ha repercutido notablemente en las condiciones de vida de los mexicanos allá. Pero de una manera de veras terrible, según nuestros estudios, en los adultos mayores. El promedio, la mayoría de los mexicanos allá llevan entre 11 y 32 años viviendo en Estados Unidos. Son personas que hoy tienen más de 65, que trabajaron en México, que aportaron al IMSS, que aportaron al Infonavit, que aportaron al SAT. Se fueron, sus cuentas están aquí inactivas, y allá llevan entre 11 y 30 años trabajando, aportando al Tesoro estadounidense, pagando impuestos, y sin embargo no tienen seguridad social, no tienen posibilidad de un retiro, de una jubilación, De no adquirir tienen una vivienda posibilidad de tampoco. comprar. Y entonces, si de por sí la situación de los mexicanos es complicada, específicamente este segmento de los adultos mayores es difícil. El empleador que llega, en este ejemplo que les comentaba, a contratar a alguien para un trabajo, va a contratar a los más jóvenes, a los más vigorosos, a los más Obviamente. sanos. Entonces ellos se van quedando rezagados. Oye, ¿y son susceptibles de ser extraditados con las Sí, claro. decisiones que ha tomado? Sí, sí, es un riesgo. ¿Cómo se llama adicional. el güerito este que está allá? Donald Trump. ¿o Ese, quién? ese. ¿Cuántos, el segmento de población que es de las personas que no tienen documentos es aproximadamente 5 millones, ¿cierto? Sí. De De los 40 millones, Sí, Este entre 4 y universo de 5 40 millones millones. decía. Sí. 5 millones son los que no tienen No documentos. tienen documentos. Y de estos Son 5 ilegales. millones, digamos, ¿cuáles serían los de 60 y los de 65 y más? Los datos son extraídos a partir de un análisis de diferentes fuentes, el censo, el tesoro, el ejército. Nosotros contabilizamos alrededor de 90,000 mexicanos mayores de 65 años, Ilegales. no Sin autorizados. sin Bueno, papeles. nosotros ocupamos el concepto de... Sin papeles. Sin documentos, documentos. pues vamos a para no ponerle ilegales. No, porque no No, son ilegales. ilegales, suelen tener documentos. Formalmente se llama no autorizados, ¿no? O sea, residentes no autorizados. Alrededor de 90,000 adultos de más de 65 O sea, años. entonces, ¿esta nacidos pensión en- sería para ellos, para estos 90,000? Específicamente, O la propuesta es ampliarla. no, por normatividad, porque es un mandato constitucional, Ujú. nosotros consideramos que todos los mexicanos allá, mayores de 65, pueden optar. Claro, El claro. programa lo admite. El programa, o sea, yo te quiero decir, el Estado mexicano no lo niega, solo que tiene una particularidad. Para inscribirse al padrón de beneficiarios hay que Tienes que tener estar aquí. domicilio en México. México. Ah, ok. Y entonces, si yo soy un mexicano mayor de 65, documentado, con posibilidad de regresar a México, hacer mi trámite, inscribirme al padrón de beneficiarios, y me regreso, no hay ningún problema. El Estado mexicano cumple con darme mi pensión. Por eso consideramos que es especialmente delicado que aquellos mexicanos que no tienen documentos, ¿no? Que no están autorizados, pues se les excluya, porque ellos no pueden hacer este viaje, darse de alta en México y regresar a su Ahora, trabajo. esta iniciativa nos decía Claro, que claro. Los 90,000. O sea, es una manera de extender verdaderamente supuesto. de manera efectiva Sí, señor. esto de los brazos abiertos a los migrantes, Por ¿no? Que hay supuesto. mucha publicidad de eso, ¿no? Sí. Y cuando empezó el asunto de las deportaciones y todo, aquí los recibimos y les vamos a dar tarjeta al bienestar y cuento aquí entre nos. Pero Sí. esta sí sería una decisión interesante. Nosotros consideramos Sí. que marcaría sería una clara señal, ¿no? del gobierno mexicano al de Estados Unidos, del compromiso histórico que el Estado ha declinado Clara para con sus señal. ciudadanos allá. Y nunca más que hoy es oportuno, porque la situación de veras es, la red de jornaleros en Dillon
llevó a cabo un estudio, una investigación con la Universidad de Chicago, para definir específicamente la condición sociodemográfica de estos adultos mayores mexicanos, ¿no? Los resultados son alarmantes, ¿no? Producto de muchos años de trabajo en condiciones precarias, hoy padecen enfermedades laborales, lesiones, ¿no? Como decíamos, no tienen acceso a la seguridad social, a la atención médica, no pueden tener una casa, incluso la renta de un espacio para vivir se les dificulta. Pero viven allá con familiares. Después de muchos años de la estancia allá, también sus redes familiares se han diluido. Algunos son originarios de comunidades que en México están desiertas, por ejemplo. Han pasado muchos años. Y que ya no podrían ni siquiera regresar a México. No tendrían a dónde. O sea, no tendrían ni casa ni familia. Oye, se sabe, dado los datos que nos estás diciendo, me imagino que tendrás una cantidad de archivos y demás y de monitoreo de esta gente, ¿se sabe cuántos poblanos están en esas condiciones? No hemos avanzado, te soy franco, ¿no? en la definición, en la perfilación por estados, pero sabemos la tradición, larga historia de Veracruz y Puebla. Zacatecas, Jalisco, Guanajuato. Ya de tiempos modernos, pero desde el siglo XIX, poblanos y veracruzanos, sí, sobre todo veracruzanos que huían por una cuestión que habían cometido ahí en Paso del Toro, entonces iban para allá. Es factible, nosotros tenemos, como dices, la base de datos, podemos perfilar sin duda y hacer una proyección del origen por estado de los mexicanos. Bueno, ¿y esta propuesta la han, digamos, cabildeado o han gestionado, no sé, con el Instituto Nacional de Migración? Tenemos hoy un poblano, el exgobernador Sergio Salomón, o con algún gobernador que han hecho presencia también con los migrantes, el propio Alejandro Armenta. Así como ponía el ejemplo de la presidenta, que en su momento se lo plantearon, yo debo reconocer que ha habido mucha receptividad de las autoridades, de los diputados, de los senadores. Hoy existe la figura del diputado migrante y ahí bueno, está en proceso. No, bueno, en el Estado de Puebla, en proceso, sí. Pero a nivel federal. El Congreso de la Unión ya tiene diputados migrantes y hay una senadora migrante. Hemos encontrado mucha receptividad del equipo de la presidencia y del Congreso. ¿A qué te refieres con receptividad? Que reciben bien la propuesta, pero ¿qué más hacen? El asunto siempre es, bueno, la evaluación financiera, ¿no? Hay una gran restricción, ¿no? Estamos muy acotados en términos financieros y sobre todo eso, nosotros no definimos el presupuesto. Sí. El presupuesto de este primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum quedó definido. Lo dejó el observador. Oye, estos mexicanos, los 90 y tantos mil que nos has dicho, ¿votan? ¿En Estados Unidos? No, en México. ¿Podrían votar? Podrían votar. Que es un argumento también que ellos dicen, ¿no? Porque nosotros nos convocan a votar, pero no somos sujetos de que nos puedan apoyar. Se nos hace poco justo, es el planteamiento de ellos. Ahora, algo importante también que a mí me parece es que Endilon, la red de jornaleros, ha también establecido diferentes escenarios. Aproximadamente son 90,000 mexicanos, pero ellos también piensan que esto podría implementarse de manera gradual, apoyando primero a mujeres. ¿Sí? A en mujeres, un primer año, digamos. Jornaleras, o por filtro socioeconómico, ¿no? O sea, puede ser, pero en primer momento así, porque miren, la población de jornaleros es una población que en Estados Unidos de verdad es precarizada, ha sido precarizada. Lo que la investigación resalta de este grupo es que comparten un pequeño departamento con varias personas, ¿sí? Entonces no tienen una vivienda propia, la rentan, pues. Que su salud se ha deteriorado, como dijo Joel, y entonces necesitan dinero para pagar sus medicamentos. Incluso se ha encontrado que son personas que teniendo 65 años y más, siguen mandando dinero a sus familiares en México, sobre todo cuando hay necesidades muy importantes, por ejemplo, enfermedad, ¿sí? Pero eso quiere decir que están recibiendo ingresos. Sí, tienen que trabajar porque no hay otra forma. Ellos no pueden aspirar a una jubilación en Estados Unidos porque son jornaleros. Son estos que seguramente hemos visto nosotros cuando vamos a alguna ciudad de Estados Unidos,
que están Yo, gracias a Dios, no. En la calle. en la calle, por ejemplo, en las Ujú. esquinas, Ujú, y pasa el constructor con su camioneta y dice, quiero 5, quiero 10, ujú, y vámonos por el día, ¿no? Bueno, 8 eso lo horas, veíamos 10 en Los horas. Sapos hace muchos años aquí. Bueno, Estaban los albañiles, los plomeros, los electricistas, estaban sentados ahí frente a la Bella Elena, y ahí Ujú. pasabas y te los ibas a trabajar. Pero claro. Ese está- Pero ese también está- hay mujeres, Jesús Manuel. sí, claro, También esas, hay esas señoras están en la formadas. 14 ahí por No, Santa bueno, en Rosa. Estados Unidos se forman No, también y, ahí están formadas. y pasan por ellas. Necesito una No, señora pues, para no. hacer el Vienen de aseo de mi Tlaxcala, casa. ¿no? Sí, La situación también hacen su jornada, ¿no? la Pues situación sí. de los mexicanos allá, especialmente ese grupo de población, es, de veras, no creo que haya nada cómico en la situación que viven. La verdad es una situación apremiante, de gran urgencia. Sería parecido a lo que sucedió con los países en Europa del Este después de que cayó el muro de Sí, claro. Berlín. Claro, es tal cual. Ahí se implementó un programa específico para rescatar la economía y a los habitantes ante el temor del avance de la izquierda, el socialismo. Acá es una cuestión de congruencia, una visión de Estado, ¿no? De pagar la deuda, como es el nombre de la campaña ya. Se les ha reconocido en el discurso como héroes, como heroínas, ¿no? Todo Pues el es mundo una deuda reconoce del gobierno históricas, mexicano sí, Claro. para con con los jornaleros así Exacto. llamados. Y ¿sabes por qué, Jesús Manuel? Porque finalmente las remesas históricamente han contribuido a incrementar el ingreso de los hogares de México, ¿no? Y todos sabemos, las remesas fundamentalmente se gastan en educación, se gastan Salud. en alimentar Salud. a la familia, en salud, Salud. y se gastan también en adquisición o mejoramiento de la vivienda. Y representan más que la inversión extranjera directa. Y El además, monto de las remesas es superior. sí, los estudios que se han hecho sobre remesas indican que las remesas, por lo tanto, al impactar tanto en los hogares, disminuyen la desigualdad social, ¿sí? Es decir, emparejan, Ujú. nos emparejan a los mexicanos. Además, las remesas, al tener este efecto, son un factor que disminuye la demanda de programas sociales. O sea, al haber dinero en los hogares, se exige menos al gobierno en programas sociales. Entonces, sí son héroes, pero también el gobierno debe entender y aceptar la contribución que han tenido los migrantes a este país, porque incluso han aliviado la tensión social y política de los gobiernos. Oye, Lourdes Rosas, pero ¿han medido o calculado la reacción que puede haber en el gobierno de Estados Unidos? Bueno, Sobre todo la en una red, administración como la de Donald Trump, tan sensible. ¿No podría interpretar esto como un esfuerzo o como una acción injerencista? Por eso la red sostiene ¿Qué que es? es posible, con este hombre es imprevisible. Pero la red sostiene que esta medida tan concreta, tan específica, la inclusión a un programa social, ¿no? Sí, Una porque no lo cuestión- están repatriando No, y lo no, que, no, lo que, no, no. y lo que Donald Trump y el gobierno quieren es expulsarlos, pues. Y esto es para arraigarlos de alguna manera. Tendría pues que... no arraigarlos, No. pero ¿sabes en qué se espera Ujú. que impacte? Ujú. Yo he escuchado Ujú. atentamente a los miembros de la red y se espera que impacte fundamentalmente, por ejemplo, en comprar sus medicinas. Sí, pero digamos, no estás planteando que regresen, sino la ayuda es para que se queden allá. Pero mira, no crees tú, Pero no no crees. es para que no regresen, sino Exacto. porque Sí, por lo- no tienen a qué sí, regresar, sí, sí. no tienen parientes, Porque no lo tienen necesitan. casa, no tienen nada. Pero no le Lo conviene mejor que les puede pasar es quedarse allá. y no le convendría a un gobierno que ya tiene de por sí 90,000 migrantes mayores de 65 años sin documentos. ¿No le convendría a ese gobierno tener gente sana? Ujú. O sea, que Por ocuparan supuesto. la pensión del bienestar que se manda desde México Que no les va a para que alcanzar para compren, nada tampoco, pero para que porque compren sus el medicamentos. trayenta ya vale 1,900 pesos. Y Pero para allá que igual. compren sus Fíjese medicamentos. que el equivalente de la pensión son $300. Y pareciera una cantidad menor allá. Pero la situación de ellos es tan complicada. Bimestral. Bimestral, sí, señor. Son 150 al mes. Es tan No es precaria. nada del otro mundo. No. Bueno, para el Estado mexicano es nada. Es un monto mucho menor. Es un monto manejable. Pero $300 a un adulto mayor allá, que vive de reciclar, de recolectar basura, que tiene que pagar medicamentos, etcétera, le supone un gran beneficio. Es la renta del vehículo donde pernocta durante un mes. En caray. miles Pero de no tiene millones de casa. pesos, digamos, ¿qué implicaría eso?
Y pongo el ejemplo por lo que se pagó a los maestros ahora de la CENTE, Claro, pues. 34,000 millones. 36,000 millones de pesos. O sea, digamos, la negociación de los maestros de la CENTE por el paro es de 36,000 millones de pesos de impacto al presupuesto. Supongo que esto será mucho menor. Sin duda. No, sin duda. Pero súmale lo del Tren Maya, lo de Dos Bocas, lo de mucho dinero. Pero también... Por todos los subsidios que hay. Sí. Pero las remesas siguen fluyendo. Las remesas no han parado. Entonces es un reconocimiento a esto y también es asegurar la lealtad de los migrantes. Porque el Estado mexicano desde Zedillo, si lo recordamos, el Estado mexicano ha buscado fortalecer los lazos con la comunidad en el exterior. Es lo que teóricamente conocemos en los estudios de migración como la construcción de una nación transterritorial. Porque no podemos cerrar los ojos si hay 40 millones de mexicanos allá. O sea, es imposible cerrar los ojos. México es una nación transterritorial, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o sea, en esa concepción, el Estado mexicano tiene también que reconocer y aprender a pagar la deuda. O sea, si hay naciones como España que aseguran, que siguen mandando pensión incluso a mexicanos que viven acá, descendientes de españoles que llegaron después de Franco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué México no lo va a hacer? Hay que reconocer, ¿sí? De manera, con hechos, de manera fáctica, la contribución a este país, ¿no? ¿Pero hay algún monto estimado? O sea, digamos, Sí, claro. estos 90,000, digamos, ¿qué implicarían? Por 300. Es una aritmética sencilla y por no 6. va más allá de 200. Por $300. 200 millones. Por 6, porque son bimestrales. Al año costaría. Es una cantidad menor, manejable. Pero yo quisiera retomar lo que tú comentabas, la reacción del gobierno estadounidense, cómo lo tomará, porque hoy es un factor a considerar. La red considera que esta inclusión de los mexicanos al programa tendría que inscribirse en una lógica de mayor visión de largo plazo, en una visión que sea un factor en la relación México-Estados Unidos, que sea un factor a considerar en el diseño de la política exterior, que sea un diseño, un elemento a considerar en el diseño de la política migratoria. Dijéramos que en términos emotivos, en términos de alguna manera sentimentales, hay un compromiso histórico, sí, pero también es una herramienta útil en la renegociación de la relación con los Estados Unidos. Hay 1 millón de estadounidenses radicados en México, no todos ellos con documentos, y muchos de ellos reciben también en México los beneficios de la seguridad social en Estados Unidos, y no hay impedimento. De manera que habría argumentos suficientes para que en esta negociación no hubiera... Sobre todo en la frontera, ¿no? Ajijic, Chapala, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. Hay localidades que son claramente... Claro. Ahora Mérida. Mérida también. Mérida está llenando de... Los Cabos, Ensenada. O sea, hay localidades señaladamente pobladas por... México es el país donde más estadounidenses viven fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una relación interrelacionada con muchos factores, y creo que podría ser uno. Sí, considero que es imprevisible hoy la política, que es mucho de impulso, que es mucho de berrinche. ¿En qué paso están en la gestión de que se consiga? Nosotros hemos primeramente consensado, con el apoyo de académicos como la doctora, hemos consensado con un amplio número de investigadores, de expertos en el tema migratorio, la viabilidad de la propuesta, y no solamente nos la han avalado, sino que sus contribuciones la han fortalecido. Hoy es una propuesta robusta, incluso en términos financieros. Hicimos la proyección demográfica, cuánto cuesta al año y cuánto costaría en el sexenio. En esa etapa, digamos, está terminado, y tenemos el estudio demográfico en Estados Unidos. Iniciamos un acercamiento con las autoridades que deciden, los decisores de las políticas públicas, quienes las diseñan, pensando que este segundo semestre es determinante para el diseño del presupuesto del siguiente año. ¿No? En esa etapa estamos. Siento que con eventos que hemos organizado, apenas la red participó en Chiapas en la Cumbre Migratoria Internacional, con mucha aceptación. No hay un espacio donde la red haya presentado su propuesta que no haya generado un apoyo entusiasta. Oye, está muy bien, es viable. Los académicos, sobre todo la academia, Puebla es una sede importante de producción de conocimientos en migración. Sí. La doctora Aquí la doctora es un ejemplo claro. Encabeza la red de académicos. Pero hay académicos muy sólidos en la Ibero, en la UAP, en la misma UDLA.
que han escuchado la propuesta. Recientemente, no sé, junio, Pero tuvimos no un de su nivel. conversatorio en un país. Le quiero recordar que la peor soberbia es la falsa Wow. modestia, ¿no? No, pero es un enclave, Puebla, importante de estudios. Y Ojalá la académico, valorara, ¿verdad? sí, señor, porque investigan, producen conocimiento y hacen propuesta. Hay un texto que apenas Lourdes me hizo favor ¿cómo se llama?, de facilitar, donde, bueno, algunos académicos ya desde finales del gobierno del presidente López Obrador habían publicado una serie de propuestas importantes para mejorar la relación con Estados Unidos y la situación migratoria de los mexicanos. Y ahí viene planteado lo útil que sería la ampliación de los programas sociales allá. Sí. Pues, Oye, no es una este es un, voy a quizá desviar un poquito, pero esto que nos dices tiene ritmo, tiene cadencia, tiene congruencia, tiene posibilidades reales de conseguirse. Tiene viabilidad. Y sí, pero yo hablo con otras palabras, porque no soy culto, no estudié, pues como quieres que yo es inviable, no sé ni lo que es viabilidad. Pero tiene posibilidades de que sea un programa exitoso y que deje una buena señal del humanismo mexicano, sí, señor, que dicen Claro. que existe. Sí. ¿Correcto? Sin duda. Sí, Ok. señor. Ahora dime, este escenario, si lo llevamos a otros asuntos de lo que los mexicanos están viviendo, las redadas, esta política de deportación que tiene el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo oí una declaración que la comentamos hace una semana de los abogados que quieren mandar a asesorar a los que ya finalmente desistieron de esa propuesta porque no pueden litigar. Que no tienen posibilidades de litigar. De esta manera, como lo planteas tú, de establecer esta conexión de las redes de los jornaleros, ¿se podría también implementar algo en defensa de los derechos de vivir, de permanecer en los Estados Unidos para los mexicanos que están siendo deportados? O sea, ¿puede ser una semilla que germine hacia otro escenario? Bueno, no. No es algo, esto que estás planteando es muy interesante. Es utópico, pero... No es nada utópico, por algo existen, por ejemplo, las ciudades santuario, ¿no? Los Ángeles, Chicago y otras son ciudades santuario, precisamente porque los mismos gobiernos locales de Estados Unidos han decidido proteger a los migrantes por la contribución que tienen. ¿Y cuál es la contribución? Bueno, pues económica, por supuesto que social, cultural, etcétera. Y por eso el pleito de Donald Trump con esos gobernadores. Claro, pero además, por ejemplo... Con esos gobernadores y con esos alcaldes. Sí, de California, fundamentalmente. Exacto, claro. Pero recordemos que en este contexto de las redadas, en Los Ángeles, en California, lo que también pasó fue que se detuvo, o se detuvieron las deportaciones en el sector agrícola. No entraron a las industrias agrícolas. ¿Y por qué no entraron? Porque los empresarios agrícolas también. en Estados la Unidos reacción dijeron, de los trabajadores y de los empresarios. No, de los empresarios. Y en el estadio de béisbol y en el estadio de no sé qué. Los empresarios la mayoría dijeron, están ubicados en el área en la industria de la construcción. La gran mayoría de los mexicanos allá están empleados en el área de la construcción y servicios. ¿Más que en el campo? Sí, señor. Sí. Yo pensé que el campo era la primera actividad. No. Pero eso fue hace muchos años, en el campo. En el campo sí. En el campo, en Texas y en Florida era fundamental la participación de los mexicanos. Toda parte del sur de Estados Unidos, sí. Hoy la mayoría es una migración urbana, ¿no? Es una migración asentada de muchos años, ¿no? Que se ha radicado en Estados Unidos, que ha establecido vínculos, que ha tenido hijos, que participa del comercio. Ahorita que mencionaba la doctora de Los Ángeles específicamente, los incendios en Los Ángeles, que devastaron una amplia zona de la ciudad, la participación voluntaria de los mexicanos allá. Claro. Demuestra un civismo, un compromiso con solidaridad. La comunidad. Sí. Una cosa impresionante. No puede ser menospreciada. Sin embargo, lo viene siendo, ¿no? O sea, finalmente no importa mucho. Esta cuestión que mencionaba Jesús Manuel, yo creo que va implícito. O sea, la defensa de los derechos sociales, pues no puede ser ajena a la defensa de los derechos laborales, a la defensa de los derechos humanos, y en una lógica de vinculación entre organizaciones allá, que es lo que la red pretende en Dillon, me parece que es muy viable, ciertamente es un paso. Entonces, los jornaleros mexicanos están como actividad preponderante en la construcción.
En segundo, en los servicios. Los servicios, hotelería. Ajá. Y tercero sería que el campo. La agricultura. La agricultura. Sí. Ujú. Pero pensemos, por ejemplo, en una señora. La industria no es... Sí, también. Ujú. Sí, también. Pero digamos, no es de los sectores ¿El prioritarios. No, comercio sí. ilegal sería un renglón? Sí, también. Estamos hablando de la población no documentada. Sí, Sí, de acuerdo. sí. Que también es una población con una baja calificación laboral, por Ujú. ejemplo, ¿no? Y baja Entonces, escolaridad. Que no aprendió incorporarse, inglés. no habla Que lleva inglés. 30 años o Y no habla 25 inglés, o 20 y obviamente. no habla inglés. Eso hace difícil su incorporación a sectores económicos Como la industria. como la industria, ¿no? O de mayor sofisticación, que exige mayor calificación. Ujú. Pero construcción, servicios es importante y el sector agrícola. Y- El comercio, sin duda. Y perdón, quiero decir también que su retorno a México sería muy complicado. Porque no tienen, por ejemplo, una certificación de sus competencias laborales. Tienen más de 65 años. Y están llegar a totalmente México, desarraigados y seguramente ¿a qué? sin propiedad. O sea, no sabrían, o sea, no tendrían a dónde llegar de entrada. En términos estratégicos, No tienen arraigo Pensando- en México. Exacto. pensando Ni estratégicamente, una red de apoyo, soporte, ni familiar siquiera. cuando el gobierno americano los deportara, estando aquí, exigirían con pleno derecho la pensión del bienestar. Es mejor que estén allá y que vivan en mejor O sea, condición. costarían menos allá que aquí, dicho Por supuesto. pragmáticamente. Dicho en vamos. pocas palabras. Además, el envío de estas remesas, a mí se me hace una coincidencia obvia, ¿no? Hay 5 millones de personas en estatus no autorizado y la mayor parte de las remesas que llegan a México llegan a los 5 millones de hogares más pobres, en aquellas localidades de alta y muy alta marginación. Sin ese recurso, quién sabe qué sería la situación social, la estabilidad política que hay en México. O sea, en términos, a eso me refiero de que esta medida se tiene que escribir en una visión de más largo plazo que involucre la cuestión, el crecimiento demográfico de México y las modificaciones que ha habido. Hoy México ya no es un país de jóvenes, ¿no? No, Hay un envejecimiento notable de la Sí. población mexicana. Tendría que inscribirse en una política poblacional, en una política demográfica y en esa lógica inscribir esta cuestión. ¿Esta propuesta la han planteado con dirigentes de partidos políticos nacionales? No, señor, no. ¿No? Nosotros consideramos que debe mantenerse como cuando surgió, una iniciativa ciudadana, claro. los mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, que hacen una demanda, y no consideramos que los partidos sean un aliado superfluo, ¿no? Pero en esta etapa en la que Pero al estamos, final, digamos, van a ser los partidos que lo aprueban En- con su representancia en la Cámara de Diputados. pues, aprobarán El presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados. aprobarán la propuesta que el gobierno haga. Nosotros priorizamos que el Ejecutivo incorpore esta propuesta en su programa que somete a consideración de los diputados, y confiamos en que los diputados, así nos lo han externado, no objeten, ¿no? Porque políticamente es imposible objetar una medida de esta. Financieramente no es inviable. Operativamente se encontraría la manera, pero bueno, FINABIEN, ¿no? La financiera del bienestar, hay toda una dependencia del gobierno federal para digitalizar los trámites, es una política clara de parte del gobierno de la doctora Sheinbaum. Consideramos que la manera de instrumentarlo concretamente sería lo que es un asunto sí de viabilidad financiera, pero también de voluntad política y de una visión estratégica a largo plazo de cómo defender los intereses de los paisanos dentro y fuera de México. En ese sentido está. Los cónsules, el embajador de México allá en Estados Unidos, ¿están al tanto de esta gestión? Nosotros consideramos que sí, Jesús Manuel, porque le hemos hecho llegar la propuesta al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que depende de la Cancillería. Hay una comunicación fluida con los 53 consulados allá. Este planteamiento se le ha hecho llegar a los cónsules. Se ha entrevistado miembros de la red con ellos directamente. La campaña informativa de la red en Estados Unidos con los consulados es sólida. Oye, ¿y cómo te involucras tú en eso? ¿Dónde surge esta parte de cómo te enteras de la problemática? Fíjese que de una manera muy circunstancial, o sea, en la oficina nos llega la consulta acerca de la viabilidad. O sea, ¿qué se requiere para que esto se pueda instrumentar? Necesitamos un apoyo en eso. Es una consulta al despacho de consultoría que sostenemos. Y bueno, nos hicimos a la tarea de investigar, de consultar con los especialistas, checar el marco jurídico, la reforma constitucional del 97 y la del 2022, ¿no? que son las que otorgan la nacionalidad mexicana a los nacidos fuera del territorio nacional, hijos y nietos de mexicanos,
El concepto de nación transterritorial que maneja la doctora claro. nos fue muy útil. Hicimos ese análisis, lo presentamos y nosotros tenemos en el despacho que es viable. Le interesó a la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros y pues hay como... ¿Pero cómo entras en contacto con ellos? Porque ¿Tú vives en Estados Unidos? No, señor, yo radico en Puebla, aquí está la oficina, fui consejero. Le iba a decir en broma que hay como me ve, yo soy el representante en México de la Red Nacional. Tú llevas toda la parte técnica. Sí, señor, sí. Y digamos, como de cabildeo. O sea, podría ser Hace trabajo de lobbying. Sí, señor. No lo El diputado migrante. Déjame cualquiera puede pensar ser. en el 27 a ver qué hacemos El contigo, diputado güey. migrante. No lo descartemos porque ya casi cualquiera puede ser. Pero es la Bueno, tú no manera. eres cualquiera, pero tienes 90,000 personas que votarían Me por puse ti, nervioso y hasta tiré la servilleta. Pero esta es la manera. También debo reconocer, ¿no?, que conforme hemos avanzado en el conocimiento de esto, es imposible no involucrarse en términos personales, ¿no? Oye, Al ver las condiciones en que viven allá. ¿Y las instituciones académicas, como lo están apoyando? ¿O Bueno, mira, están como al margen? No, claro, nosotros tuvimos un foro académico, tú La mandaste semana un pasada. reportero, sí, el 11 de junio, y en ese foro precisamente se discutió esto. Sí. ¿Cuál es la viabilidad de esto? ¿Qué posibilidades existen? Desde el punto de vista social, pero también incluso desde el punto de vista teórico. Quiero decirles a ustedes que esto que está pidiendo la red Endilon no es una cosa descabellada. Lo que pide Endilon lo han hecho muchos otros países con gran historia y trascendencia migratoria. Italia lo hizo hace... Sí, claro, España, Filipinas lo hace de forma importante aún, porque Filipinas tiene una gran comunidad de filipinos en Estados Unidos. Entonces tiene nexos fuertes, importantes, trascendentes con su comunidad, porque Filipinas reconoce la gran contribución de las remesas. ¿Sí? Hay madres filipinas, igual que hay madres mexicanas, que se van a pasar la vida a Estados Unidos y mandan las remesas para que sus hijos tengan una carrera universitaria en Filipinas. ¿Sí? Y gracias a ellas sus hijos son médicos, ingenieros, abogados. Profesionistas. Exacto. Entonces, Filipinas, reconociendo esa gran contribución, se reconoce a sí misma como nación transterritorial, ¿sí? Y busca fortalecer los nexos, los lazos con su comunidad en el exterior. Y la mejor forma de reconocerlos, ¿sí?, es hacerlos beneficiarios, porque tú puedes declararlo, ¿sí? Pero esto lo reconoció Zedillo, el sexenio de Zedillo, al dar la doble nacionalidad, que eso fue un hito, ¿no? Cualquier hijo de mexicano nacido en el exterior, solo por ser hijo de mexicano puede tener la doble nacionalidad. Y los análisis desde el mundo académico que se hicieron en su momento fueron asegurar las lealtades de los mexicanos en el exterior. España lo hace desde hace también un rato. Entonces, no es algo descabellado, no es algo que suene raro, no es algo que pensemos que está fuera del sentido común. Es simplemente reconocer la contribución que han tenido con México. Es una contribución histórica con el envío de remesas. ¿Sí? Sí, no es una ocurrencia ni puede ser interpretado como algo pensado para molestar al gobierno o para afectarlo políticamente. Por el contrario, es una propuesta sólida, muy avalada, y en el mejor afán de que el Estado mexicano cumpla con sus funciones. La red no se atribuye ningún mérito ni tiene ningún objetivo político. Oye, ¿tienes el respaldo de gobernadores exportadores de mexicanos? Pues explícito no hemos llegado a eso. Hace rato dijimos Puebla, Oaxaca, Veracruz. En realidad la gestión... Zacatecas exporta diputados federales, senadores, gobernadores. Pero sí tiene muchos inmigrantes. Sí. Zacatecas es uno de los principales estados expulsores, sí. Nosotros estamos llevando a cabo una labor intensa, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos, intensa de dar a conocer, de convencer, de cabildear lo que se llama. Pero como decía Rodolfo hace rato, tenemos a un poblano ahora en el Instituto Claro. de Migración, sería ideal. Sería interesante, o por lo menos plausible,
que Sergio Salomón Céspedes Peregrina Hiciera tuya la propuesta. dijera, oye, a ver, representante, ven acá. No vais a decir cosas a los programas, mejor ven y platícame y a ver cómo te ayudo. Sería ideal y seguramente lo tomará muy en A ver, cuenta le llamamos y le don decimos, Sergio. Yo creo que sí. Sí nos toma la llamada, ¿no? seguramente. Oye, Joel, decías que no hay un estudio de cuál es el origen de estos 90,000 mexicanos no documentados mayores de 65 años. Pero tienes un estimado de esos 90,000, ¿cuántos serán más o menos poblanos? ¿Será un tercio? Es lo que pregunté. Yo creo que puede ser proporcional. No lo tengo a la mano, no me gustaría mentirte, pero de que hoy en la tarde, en la noche, lo podemos derivar de la base de datos que tenemos, sí, sin duda. Pensando que es proporcional. La gran mayoría de los mexicanos residentes allá son de origen veracruzano. Ah, sí. Sí. Entonces, en esa proporcionalidad, trabajamos nosotros con proyecciones y derivaciones, porque no hay datos censales confiables, ¿no? Pero te lo hago llegar sin duda hoy mismo, porque es viable con la información que tenemos obtener esa proyección. También hay una particularidad muy interesante. Es lo que menciona la doctora del carácter transterritorial de la nación. De origen, desde 1848 a la pérdida de la guerra, pues mexicanos se vieron de un día para otro radicando en un país que ya no era el suyo. Cuando se perdió la mitad del territorio. No se perdió. No se perdió. Entonces, ¿qué pasó? Pues negociamos algo. Claro. No se perdió. Esa es la palabra. Ni nos la robaron, ni nos la Sí, quitaron. es el término pagaron. perfecto. El grupo político que gobernaba en aquella época, pues no tuvo los talentos, ni las relaciones, ni los tompiates, dirían en mi pueblo, para defender el territorio, y agarraron al señor Santana en una cosa que pues, no le quedó más que firmar. De aquel entonces hasta hoy, sí Cuando hay le dijera, estos... si no puedes con esto, vas a poder con todo, pues mejor danos esto, ya te quitas el problema. Y ahí va el otro. La mayoría de los mexicanos están radicados, están localizados en California, Texas, Arizona, ¿no? ¿Qué era territorio mexicano? Chicago. Sí, es una población muy focalizada, no es una población dispersa. Obviamente hay presencia en todos los estados, pero en términos, la enorme mayoría radica en estos estados Hubo un fronterizos. amigo que un día me hizo una comparación, el agua nunca pierde memoria. Claro. El agua, los ríos, Sí. nunca pierde memoria. O siempre buscan su cauce, ¿no? Sí, y dice, con el caso de los mexicanos pasó lo mismo. Sí. ¿A dónde se fueron? Pues de donde son originarios, Sí, de por donde han supuesto. estado la sangre, donde hay Por genética. supuesto. Fíjate qué interesante. ¿eh? Uno entra a un restaurante en Interesante, ¿eh? Texas y ¿qué Todo el mundo hay habla de español de comer? entrada. Sí, ¿y qué hay de comer? Pues carne asada con guacamole, Sí. con pico de gallo, y dices, wow, pues que estoy en México. El aporte de los mexicanos a la cultura, a la gastronomía. Los mexicanos han peleado la guerra con Estados Unidos, han aportado al país sus tradiciones. A mí que me gusta el jazz, hay estudios, ¿no? De cómo el propio jazz americano, nacido en Nueva Orleans, tiene presencia de mexicanos. De A ver, cuéntame allá. de eso. Sí. ¿Hay mexicanos que hayan influido en en el jazz, en los el orígenes del estilo jazz. del jazz? Sí, señor, ¿no? O sea, hay un sello mexicano de Sí. jazz en Estados Unidos. Sí, se O puede sea, rastrear no me refiero a músicos como Santana, que tienen una presencia tremenda en... originalmente. Sino original. Sí, históricamente. Hay un gran investigador del jazz y un gran ejecutante del jazz, Alain Derbez. Claro, La historia Alan del jazz, Derbez, sí es cierto. Ahí lo menciono. O sea, hay presencia de mexicano histórica Alan Derbez. desde la época previa a la independencia, ¿no? Y posteriormente, y yo creo que no hay un día en que los mexicanos allá no hagan un aporte importante. Bueno, tienes el caso de la fiesta del 5 de mayo. El 5 Por de mayo, supuesto. Ese es un ejemplo claro. descomunal del arraigo que hay, que para ellos es la fiesta Los de la americanos patria piensan mexicana, que de la los patria americanos- mexicana. ¿no? Y Puebla contribuyendo de forma importante, porque Bueno, salen bueno, los tecuanes ahí- de la Mixteca ahí- en el desfile del 5 de mayo. Nos hemos aprovechado para ampliar, No. influenciar relaciones políticas. No, Jesús Tú Manuel. no sabes los negocios que hay atrás de esto. Yo desconfiaría mucho de esos movimientos poblanos. ¿Algún país latinoamericano ha hecho suya esta iniciativa? Digamos, mencionabas que Filipinas, por ejemplo, ya... digamos, Filipinas sí trabaja muy fuerte con su comunidad. mencionaban LGTB. que Filipinas, dijeron otro país. Pero algún país latinoamericano. Yo sé Esta que propuesta no. esta específicamente no, pero consideramos que es importante también y en esta idea que te digo, se inscribe en una lógica de política internacional. México es un país que tiene una particularidad
el excepcionalismo mexicano es amplio. No ¿El qué? El excepcionalismo mexicano, ¿no? México es un país norteamericano, es un país centroamericano, es un país latinoamericano, Es un país es en un vías de país, hispanoamericano. es un país caribeño, es un país de la cuenca del Pacífico. ¿Sabes por qué? Porque es Mesoamérica. Sí, pues, Sí, es fantástico. pero en términos de geopolítica, Es Mesoamérica. en términos Antes de la geopolíticos, llegada de los españoles, era Mesoamérica. Sí, sí, Por sí. supuesto. Que no se llamaba América, pero bueno, se definió como Mesoamérica. Esta condición Antes de la geopolítica división de tendría que ser por fronteras. Sí, señor. Sí. Entonces, formamos parte de Centroamérica, al mismo tiempo que formamos parte de El Norteamérica. Caribe. Y somos latinoamericanos, y somos americanos. Nosotros consideramos que esto detonaría. Que en otros verdad, países siguieran este sin duda, ejemplo. y Los venezolanos. que aliviara mucho el No, problema no. migratorio. Los venezolanos, a Cubanos. Estados O sea, Unidos. hay muchos cubanos también en Estados Unidos. En Pero, por México se ejemplo, ha ¿qué quedado- tal los colombianos? Pienso que los colombianos pudieran ser. En México se han quedado muchos migrantes a Estados Unidos frustrados que no van a poder pasar y que el Estado mexicano no tiene la capacidad de deportar y de repatriar. Y ya forma parte. Perdieron el sueño americano, pero el sueño mexicano no les es, ¿cómo se llama? Indiferente, pues, ¿no? Es Sobre todo importante. después Y de ya esta están aquí. resolución de la Suprema Exacto. Corte de Estados Por Unidos, supuesto. donde dice que los tiene que expulsar y no necesariamente a su país de origen. No, Pues, ¿Y ya cuál nos va a ser el llegaron- país de origen? Pues va a ser México. Los- No, no, los pero más ya a la nos zona, llegaron, ¿no? ya Sí, nos sí, llegaron sí, sí. muchos que no son mexicanos, 5,000 y pico, Ujú. de ellos creo que 1,000 que Ujú. son mexicanos y los demás no son mexicanos. Oye, pero a ver, yo vuelvo a meter la concupiscencia que me lleva a estos temas, preguntar otras cosas al margen de lo que están diciendo. ¿Y qué va a pasar con las redadas? ¿Y qué va a pasar con Trump? Ok, claro. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de migrantes que siguen Ok. cruzando las carreteras mexicanas? claro. ¿Qué va a pasar ahora que les vamos a facilitar a todos el tren? Porque ya vamos a tener trenes, bueno, de unos 50 años, ¿no? Que nos van a comunicar, como la carretera panamericana, nos van a llevar al norte de los Estados Unidos. Como en el Porfiriato. Bueno, los sí, trenes. en la época de Don Porfirio, claro, que se pusieron las vías y que perdimos el tema de la continuidad por el ancho de vías. Y por Que es presión un de Estados asunto Unidos. que pocas veces se Por menciona. presión de Estados Pero Unidos. por el ancho de vías. Esa Pues fue son- la razón, ¿eh? Son muchas preguntas. Sí, pero es que Sí, yo quiero, o sea, para me no parece volver a que hablar. exacto. Me parece que la primera es, Es que el doctor no ha comido nada. Entonces, no, yo puedo hablar para que él coma, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que haces, ¿qué va a pasar con las redadas, no? Yo creo que las redadas van a seguir, porque además a Trump le encanta hacer un show, ¿no? Y mostrar pues su poder. Ahí está Irán como ejemplo. Exacto. Entonces yo creo que van a seguir las redadas, es lo que esperábamos además, quizá no lo esperábamos tan contundentemente, tan radical, pero es lo que esperábamos. Entonces las redadas van a seguir. Por lo tanto, tenemos que pensar que va a haber mexicanos que están retornando y lo que hemos discutido ya en otras ocasiones con ustedes dos, que estos mexicanos al vivir, como decía Joel, en espacios urbanos en Estados Unidos, buscan regresar a México al mundo urbano. Por ejemplo, si son de Chinantla, una localidad de 3,000 habitantes en la Mixteca Poblana, que es donde nace la migración en el estado, no van a querer regresar a Chinantla, pero sí van a querer regresar A la Puebla, capital, o a Cholula, a un centro Exactamente. urbano. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues México tiene que estar esperando a esa población, en primer momento, para certificar sus competencias laborales. O sea, ese es un gran reto, certificar. Yo, por ejemplo, que alguien que regresara y que diga, yo he trabajado 20 años en un restaurante en Brooklyn o en Manhattan. Perfecto, señor. Entonces, vamos a certificar sus competencias. Usted es chef, ¿verdad? Y que tuvieran esa posibilidad. Primero tendría nuestros que paisanos. demostrar que sabe hacer un huevo estrellado. No, claro que lo hacen. Son Primero. fantásticos, Jesús No, Manuel. los gringos, perdón la expresión, no saben hacer huevos estrellados. No, Los hacen a la plancha. claro. Ah, Ya. Sin gracia. ahí hay un asunto de gastronomía que mueve montañas. Hay Bueno, una película que se llama La Cocina, hablando de gastronomía y ¿Ah, sí? migración. Habría que verla. Yo sé, ¿Cuál? La Cocina, La se llama, Cocina. de Ruiz Palacios. Es reciente, es este año. la voy La a Cocina. ver. Es la vida, y además toca a Puebla, porque una de las protagonistas viajó
si no me equivoco, de Chignahuapan a Puebla. Wow. Menciona en la película el nombre del restaurante donde trabajó, un restaurante de cadena, ¿no? Y está en Estados Unidos, porque un paisano mexicano también, que es el chef del restaurante, le da posibilidad de emplear. Hay poblanos, la cocina se llama. Hay poblanos de apellido Velasco, dueños de cadenas de restaurantes de cocina mexicana en Chicago y alrededores. Desde hace, yo tengo 71 años, mi amigo era yo creo que un año menor o 2 años menor, tendrá 69. Y se fue desde muy jovencito. Un empresario exitoso. Se fue de migrante. O sea, poblano de Puebla. De aquí, del fraccionamiento de San Francisco, mi abuela le rentaba la casa a sus abuelos, que eran gente relacionada con el sector de la gastronomía. Pero esa de la cocina especialmente le gustaría a usted, ¿verdad? A ti te gustaría. Es muy buena película, premiada, reciente. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con gastronomía. Yo Acabo sé. de ver Carem. ¿No la han visto? No, La no, serie. no. Vale la pena que la vean. Carem. ¿En dónde está? ¿En qué plataforma? ¿Netflix? No sé, yo ya ni sé en qué plataforma. Tiene tantas que no sabe. Careme. No sé si está en Apple TV. Perdón por comercial. O alguna de esas. Carem. ¿Careme se escribe? ¿Carem y cuál? La cocina. La cocina. La cocina. Los coreanos tienen, y los Wow, japoneses, también. tienen aportaciones interesantísimas sobre la gastronomía relacionadas, fíjate qué detalle, con la capacidad de migrantes que tienen ellos para llevar su cultura y su cocina y su comida. Esto es un asunto bien especial. Los asiáticos no se adaptan a las costumbres de los países donde llegan. No, llevan su cultura. Llevan sus costumbres, llevan su cocina, llevan sus ingredientes. La salsa esta, ¿cómo se llama? ¿Esta de soya o cuál? Sí, ¿cómo se llama? Una marca famosa. Kikkoman. Kikkoman. La Kikkoman está patentada mundialmente por los ingredientes que la salsa tiene y porque tiene 2 hoyitos para servirla. Sí, anuncié. Claro, por supuesto. Tiene 2 hoyitos. Entonces resulta que tú controlas, en lugar de ponerle sal a los alimentos, le pones la Kikkoman, le tapas uno y sale la gota. Lo destapas y sale el chorro. Está patentado. Sí, es impresionante. Oye, pero ¿qué me dices de los chapulines en Manhattan? Pues mira, en unas tiendas muy famosas que se llaman Casa Puebla. Se dan en todos los gremios políticos, ¿no? Aquí los vemos muy a menudo. No, bueno, por supuesto, pero... Migración y gastronomía. Pero además, imagínate que vas a una tienda en Manhattan, en Brooklyn, en Queens, en el Bronx, que se llama Casa Puebla, así se llama la tienda. Yo voy aquí al mercado de la Cocota. Y ahí compras tus chapulines, pero también compras cilantro y compras tus pitayas, o sea, tus pitayas de la Mixteca, esas bueno, está bien. o sea, eso es llevar también Ya la les estamos cultura. mandando mezcal también Ay, sí, de qué rico. ¿De dónde es? de Oaxaca. Wow. ¿Te lo mandaron? No, es un amigo mío el que lo produce. Hice un programa que yo creo que pasaré la semana próxima. Y ya estuvo por aquí también. No, pero vino a hacer un programa sobre un mezcal. Fíjate qué cosa más interesante. Él se dedica a producir mezcal. Él no fue migrante, él se quedó. Sus primos se fueron. Claro. Y el palenque se quedó sin dirección. Ya su Y él abuelo asumió ya la mayor, dirección. y él asume el tema, jala a los tíos y empiezan a Fantástico. retomar la producción y todo. Y ahora se dedica, entre otras de sus virtudes, a tener hijos, que tiene como 7, pero se dedica... Bueno, no son tantos, ¿eh? Sí, tienes razón. Son más 15, pero pues ni modo que sí te llevan eso del otro. Es que yo soy de una familia de 8 hijos. Fíjate, yo soy hijo único, fíjate, Wow. es una maravilla. Bueno, entonces También ahora se dedica a respaldar a todos aquellos palenqueros productores de mezcal ancestral y artesanal, porque el mezcal ancestral es el más antiguo de los mezcales. No se usaban los elementos que trajeron los españoles para hacer la destilación. La destilación se hacía en barro, no en cobre. No había cobre, ¿no? Entonces era en barro. Y este señor se dedica a respaldar a ese tipo de gente. E encontró a un señor que se llama Cristóbal López, que tiene 92 años o algo así, que dirige todavía a sus hijos y a sus nietos en el palenque. Y todo el palenque es totalmente ancestral. O sea, para ponerles un ejemplo, de 100 kilos de planta, de una piña que se mete en el palenque, por los métodos modernos salen a lo mejor
20 litros, 25 litros de mezcal. Ya después de que se cortan las colas, las cabezas, etcétera, todo el procedimiento. En el tradicional ancestral salen 10. Wow. La mitad. Qué ricura, ¿no? No, pero imagínense el costo que significa eso. Claro. Y se los pagan por litro a... Entonces este cuate se metió a reforzar ¿Y ya lo esta gente. exporta? No, apenas están consolidando la marca. Ya me mandaron la primera etiqueta. Pero es muy interesante porque esto va a trascender. Imagínense ese mezcal de autor en Manhattan. No, qué fantástico. Es que la migración Y la gente pagaría a lo mejor $300, $500 por una migra el botella. mezcal y ¿No? migra el valor. Claro. El valor ancestral. Sí. Pero también migra el valor del trabajo. El valor del artesano, de la dedicación, Es que migra de la algo dedicación amorosa. a lo que Con hace. la bebida y con la comida migra parte de la patria. Exacto. Migra parte de la cultura, de Tú lo has dicho. de la manera de ser de los pueblos. Es fantástico. Eso es interesantísimo, pero no le damos la importancia. Bueno, Hoy no sí. se valora ni se da importancia, y al contrario se intenta limitar, se intenta rechazar como algo que contaminara, como algo que afectara, que es el nuevo discurso de la política antiinmigrante, y lo ha sido cíclicamente en muchos momentos. Está basada en un concepto gastronómico, Claro. que es el fast food, Ajá, sí, claro. usar y tirar. Sí, claro. Eso es el migrante Ese para el es señor un trabajador, pero Por nunca un supuesto. ciudadano. Eso es el migrante para el señor Trump. Eso, Usar y tirar. usar y tirar. Tiene- Anótalo, está bueno como No, tesis. está fantástico. A mí Tiene me una condición encanta. de trabajador, Me encanta. tiene una condición Por eso me gusta venir a platicar. pero nunca de ciudadano, ¿no? Y se le regatea su condición humana. Este es un momento más. El discurso de la red de jornaleras a mí me hace importante, porque ellos no se asumen como a la defensiva, no se asumen amedrentados, espantados. Este es apenas un momento más de los muchos momentos adversos que la comunidad mexicana ha enfrentado y superado en casi 170 años de presencia mexicana. Este es un momento más. Claro. La hemos tenido difícil siempre. No somos una comunidad que se deje apabullar. Saldremos adelante, tenemos supuesto. argumentos, somos una comunidad fuerte. No somos los pobrecitos a los que están pidiendo ayuda, apoyo, compasión, no. Somos ciudadanos de pleno derecho, somos mexicanos aunque vivamos acá, reconocemos al gobierno mexicano como nuestro Oye, gobierno. yo te quiero desear mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Y te prometo que el sábado, que yo soy devoto del Señor de las Maravillas, el sábado le voy a pedir a Pepín, que es más devoto que yo. ¿Pepín Argüelles? Pepín Argüelles es más devoto que yo. Vamos a rezar porque saques adelante. Le agradezco mucho. Y sé Porque que la yo red le creo que agradece el mucho. Señor de las Maravillas hay Por que supuesto. involucrarlo en estos temas. Ay, sí. En serio, No, es sin en duda. serio. Claro que Sí. Le agradezco mucho y sé que los compañeros allá le toman muy en cuenta. sus Claro, palabras y su claro, agradecimiento. claro. Son mexicanos en toda línea. No porque se hayan ido, han perdido nada de su mexicanidad. Y este temperamento, esta cuestión, lo tienen muy arraigado. Estuvieron apenas en México, hicimos un tour por varios lugares, eventos. Le digo, es difícil no involucrarse. Pues qué en lástima unos que no personajes. supimos y no los hubiéramos traído. Ay, sí. Sí, no, Pero no, para no, la no. otra, ¿no? Estuvieron Que en el vengan los de la foro, red. En la UPAEP, estuvieron Ya. ahí. En la Universidad Autónoma de Chiapas. Estuvieron en Chiapas, nos entrevistamos con el rector, que bien, esto que mencionaba la doctora, del papel de las universidades en la Eso certificación. es muy importante. Es una tarea importante que tienen. El sector académico completamente apoya la propuesta, el sector académico, porque el sector académico es conocedor de lo que históricamente ha pasado con los estados de migración, ¿no? Los estados nacionales, pues. Sí. Entonces, O sea, en la academia sí se valora la Por fuerza supuesto. que tiene las raíces y la trascendencia que tiene el papel del migrante por mexicano en los supuesto, Estados por Unidos. supuesto. Porque en la política no se valora esos asuntos, esos puntos. Los vectores son otros. Sí, Es el voto. Exacto. sí. ¿Eh? Es una Es muy relación diferente. clientelar. Es muy Y como diferente, votan es poco, clientelar, les es van a dar clientelar. poco. No. En Estados Es que Unidos de sí, allá sí, los no, migrantes pero votan muy poco. Pero los de allá influyen en los de acá. Ujú. Por eso van tanto a Nueva York y a Chicago. Y les Pero dicen, al momento "Rollo, de votar Mr. participan poco. Tortilla, lo que Son muy hizo, bajas bueno, los niveles de participación. En esta elección federal del 2024, para la elección presidencial, votaron
casi 200,000 mexicanos, más que nunca. ¿Pero de cuántos millones? No, Exacto. de muchos, Sí. pero es la votación más alta. ¿Cuántos millones? La votación más alta. Sí. No es fácil votar, Ujú. se dice fácil, Ujú. pero hay la Sí, normatividad no fue electoral fácil aquí, imagínate. para Sí, votar allá es difícil. Ahora, ¿no? en esa falta de compromiso del gobierno nacional, del Estado Nacional Mexicano, en la construcción de una política pública más allá de las fronteras, en esa falta de compromiso, o sea, ¿a qué nos suena que tenemos la representación consular más grande que tiene cualquier país en el mundo en Estados Unidos? Ujú. O sea, ¿por qué? ¿Por qué 53, tenemos ¿no? una por alguna representación? razón. Exacto. El número para empezar. Exacto. El número de gente, ¿no? El número de mexicanos. Conservar los 53 nexos, los por lazos, Ujú. que las remesas sigan fluyendo. Entonces, está muy bien, pero también tiene que haber un compromiso, sí, de acá hacia allá. Pues Muy Lourdes, muchas interesante. gracias. Pues muchas Al gracias. contrario, te agradezco mucho, Rodolfo. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Pues, qué pena que yo no sabía del tema correctamente. Yo traía el tema del documental, que por cierto está Pero, muy pero, bueno. pero para la otra Y podemos dura 15 hablar. minutos, está muy bueno como Muy para emotivo. poner el documental y comentarlo. ¿eh? Es fantástico, ¿no? Pero podemos estar en otro programa. Pues tú y yo podemos estar cuando Pues, quieras. Esa es la otra cara la otra cara del fenómeno migratorio, ¿no? Los mexicanos allá, pero también muchos extranjeros aquí, que van a hacer lo mismo que los mexicanos han hecho Por ya. supuesto. Nos van a aportar, nos van a enriquecer, nos van a mejorar. En todo aspecto es positivo. La migración no solamente es un derecho humano, es un fenómeno consustancial, natural al ser humano. Estamos hechos para migrar. Estamos hechos para Bueno, migrar. la humanidad ha sido migrante. O sea, si no fuera por los migrantes, no existirían las Exacto. civilizaciones. La evolución de la En civilización la es migrar. humanidad, la migración El es un, estrecho de es un Bering. requisito sine qua non. Sí. No, antes del estrecho de Bering, hombre, es un Ahora requisito que- sine qua non. Ahora que decía de que el agua tiene memoria, ¿no? Sí, Al agua se le claro. pone un dique Y busca por dónde. y pasa. Y la vuelve a migración es retomar. lo mismo. Exactamente. Estamos seguros que la exactamente. migración es lo mismo. Ya. Sí. Se bloqueará y encontrará la Claro. manera de seguir porque es una necesidad humana. Nadie migra por gusto. Hay poderosas razones para poder migrar. La necesidad. Cada de vez comer, más. el La hambre, inseguridad, la el inseguridad. hambre, pobreza, Sí, la inseguridad es la violencia. espantosa, como vieron en el documental. Sí. La Muchísimas inseguridad gracias. es espantosa. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes No, por el gracias a espacio. ustedes por recibir. Pues echamos otro ratito.